Y listo, apagamos cámaras, excepto Ani y la doctora Cabazón. Ok. Estamos en vivo. Perfecto, ya estamos de regreso. Ah, muchas gracias por estar con nosotros. Excepto Ani y la doctora Cabazón. Muy bien. Estamos en vivo. Perfecto, ya estamos de regreso. Ah, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Pues nuestro siguiente tema son los retos en la consulta telegeriátrica por la contingencia COVID y otros escenarios. En esta ocasión nos acompaña la doctora Mónica Cavazani, que, bueno, yo tuve la fortuna de conocer en una charla. Ella es médico geriatra por la UNAM. También tiene una especialidad en tanatología y cuidados paliativos por el Instituto Politécnico Nacional. Y también tiene bueno, ella es dueña de Gerimed, que la pueden seguir también en sus redes sociales. Y bueno, pues adelante, doctora, no le quito más. Muy buenos días, muchas gracias, maestra Ani, por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Voy a empezar a compartir mi pantalla, yo espero que se esté viendo. Y pues bueno, es un tema que puede resultar muy complejo, pero creo que muy importante para estos tiempos que estamos viviendo, y es los retos de pues la telemedicina y en este foro de la telenutrigeriatría por la contingencia de la pandemia por COVID-19. A mí, como buen geriatra, siempre me gusta empezar con una mini introducción recordando quiénes son los adultos mayores, que en nuestro país son todas las personas que tienen 60 años y más. ¿Y por qué es importante recordar siempre la epidemiología para situarnos donde estamos? En el mundo hay más de 1.000 millones de personas de estos 15.4 millones de personas mayores que viven en nuestro país, es importante situar dónde están socialmente hablando, porque 1.7 millones de ellos viven solos. Más de la mitad son económicamente dependientes de otra persona y casi el 70% van a tener algún grado de discapacidad. ¿Qué necesitan nuestros adultos mayores para poder atenderlos en situación médica, que es el foro del que estamos platicando? Pues ver las redes de apoyo, que tengan y fomentar libertad económica, que tengan un envejecimiento excitable o saludable o exitoso, y que también tengan una dignidad en esta etapa de la vida, que es fundamental y es lo que los geriatras, gerontólogos y todas las personas encargadas al servicio de la salud del adulto mayor buscamos para estas personas. ¿Qué ha hecho la contingencia por COVID-19? Bueno, en nuestros adultos mayores, en todo el mundo, nos hemos empezado a dar cuenta de algunas situaciones que son importantísimas de desmenuzar, porque hemos resaltado necesidades y vulnerabilidades de los adultos mayores. Hemos evidenciado también que las tasas de mortalidad son más altas en ellos, que tienen más comorbilidades y que van a desarrollar mayor deterioro funcional. Y esto no es nada más por infección por COVID-19, sino son una población vulnerable y especial que nos pone con estas situaciones de riesgo. Y por supuesto que lamentablemente nos hemos dado también cuenta, ha sido todavía más evidente la fragilidad de los sistemas de salud en México, en el mundo, en Latinoamérica, que no son lo suficientemente sólidos para poder albergar y apoyar como requieren nuestros adultos mayores. Esta imagen es como muy clara de lo que hemos estado viviendo en los últimos años, ya podríamos decir, ya no son meses, de que la cuarentena ya son años,
por la pandemia por COVID-19, y esta imagen que vemos a manera de dibujo es algo que creo que todos hemos visto, si bien no personalmente o físicamente, en los medios de comunicación, en la televisión, o hablado por medio del radio, en redes sociales, y es ahogamiento de pacientes en los hospitales, que no está siendo suficiente la atención para las personas, no nada más por COVID-19, sino por otras situaciones. Hemos ahogado los servicios de salud. Vemos esta otra imagen de cómo las camas están completamente llenas. Nuevamente, no es únicamente por atención a COVID-19, sino por el arrastre que ha tenido la pandemia de tanta necesidad de ocupación hospitalaria, pues nos ha dado la apertura mundial a decir, oye, ¿cómo podemos atender a las personas? ¿Cómo podemos dar acceso a las personas, a la salud, a los adultos mayores, sin que tengamos que ver esto, sin que tengamos que poner al adulto mayor en esa fila de personas tratando de ingresar a una consulta hospitalaria, tratando de ir por su medicamento, tratando de recoger algún estudio que quedó pendiente, o por alguna otra situación nuevamente de no COVID-19, cómo podemos tratar a las personas y en este escenario a los adultos mayores. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los pacientes? ¿Y cómo podemos ayudar a los adultos mayores? Pues empezamos a ver que, híjole, ¿sabes qué? Están llenas las camas, no hay lugar en el hospital, no hay ya ni una sábana donde poner a los pacientes. Vamos a empezar, esto lo empezamos a ver con los gobiernos y las decisiones en salud pública, pues brindar a las personas atención telefónica, atención por mensaje, atención por videollamada, y básicamente una atención en materia de salud a distancia, no nada más a las personas mayores, sino en general a toda la población. Y entonces, en estos últimos 2 años, hemos escuchado mucho este término, que es la telemedicina. ¿Qué es la telemedicina? Es cualquier acto médico que va a ser realizado sin contacto físico directo entre el profesional de la salud y el paciente. Y entonces todo el mundo, ¡ay, la telemedicina, que es muy nuevo y que es algo que padre que estamos implementando! Pero la realidad es que la historia de la telemedicina va para ya más de 70 años. En la década de los 50, en Estados Unidos, en la Universidad de Nebraska, empezaron a hacer algunos dispositivos para poder conectar al profesional de la salud con el paciente de manera lejana. O sea, empezaron como que de un cuarto a otro, y esta tecnología la adoptó la NASA en los 60s para poder empezar a hacer las misiones, todo esto fuera de órbita, con el estar checando los parámetros vitales de los astronautas o de las personas o inclusive animales que enviaban fuera del planeta. Entonces, de los 60 hasta los 80, toda esta tecnología empezó a evolucionar y fue muy padre. En los 90 empezó a consolidarse más, y algunos países ya desarrollados como Estados Unidos, Canadá, el norte de Europa, empezaron a implementar en algunas políticas de salud pública estas situaciones de telemedicina. En México, en nuestro país, en el 2004, el Centro Nacional de Excelencia y Tecnológica en Salud empezó a implementar en algunos lugares esto de la telemedicina. Y 10 años después, 11 años después, inclusive se sometió la aprobación a una norma oficial mexicana para la regulación de la telemedicina. Lamentablemente, 3 años después, esa fue cancelada. Sin embargo, vino la pandemia en el 2020 y trajo a colación nuevamente la necesidad de llamar nuevamente estos programas que si bien ya estaban establecidos, no estaban tan consolidados, hablando de la salud pública. ¿Cuáles son las ventajas entonces de la telemedicina? Pues en primer lugar, rompemos la barrera de la distancia física. El hecho de que esta fila de personas que veíamos en la imagen inicial se quita, completamente borramos esa necesidad de tener tantas personas esperando, borramos y rompemos la barrera física. Permitimos también una mayor cobertura en temas de salud. Hacemos diagnósticos y tratamientos oportunos. ¿Por qué? Porque ya no vas a esperar 3 meses a que te den la cita, o ya no vas a esperar 1 mes y medio a que te puedan hacer el laboratorio. Permitimos una mayor cobertura, los diagnósticos
son más oportunos, disminución, hablando en materia de salud pública, también se disminuyen los costos de traslado de las personas y la productividad de este porcentaje va disminuyendo. Y aquí les pongo una gráfica de México, como en el último escalón que marcamos ahí con rojo, las personas de 55 años y más son la menor cantidad de personas por grupo etario que son usuarios de Internet, siendo únicamente 8.8 millones, o sea, el 37.5% de la población. Otro reto importante a considerar es el acceso y acercamiento a la tecnología. Esta situación del alfabetismo digital que decíamos, no todas las personas mayores están acostumbradas o empapadas con este medio digital, a veces no tienen acceso a Internet, o sea, aunque pueden o tienen la voluntad de conocer estas tecnologías, no hay acceso a Internet o no tienen el dispositivo adecuado. Cuando viene el hijo usan el teléfono, pero la realidad es que se va el hijo y ya no tienen la computadora, ya no tienen la tableta. Hay personas que no tienen voluntad, adultos mayores que no tienen voluntad. No, ¿ya para qué? Yo ya no quiero aprender, es que no me sirve. A mí me ha pasado que, oye, te ofrezco una videoconsulta. No, es que yo ni sé, Moni. Entonces, a veces es romper también esa barrera de la voluntad de la persona y, por supuesto, la situación geográfica, porque a lo mejor una persona quiere aprender, tiene el dispositivo, pero la situación geográfica en una zona rural a lo mejor no hay la cobertura que se requiere. Y aquí, en esta diapositiva, les quiero platicar un poquito de los usuarios de Internet. En México, 84.5 millones de personas tienen acceso a Internet. 91% de las personas que usan Internet lo hacen a través de un smartphone, pero únicamente el 50% en zona urbana, o sea, en zona rural, disculpen. La zona rural tiene una menos cobertura, entonces eso es nuevamente un reto para combatir esta situación de la telemedicina. Y únicamente 10% de los mayores de 55 años tienen un smartphone. Entonces, es difícil nuevamente romper con esta barrera. Otro reto importante en la telemedicina, en la telenutrigeriatría, son las redes de apoyo. Decíamos al principio que 1.7 millones de adultos mayores en México viven solos. Entonces, aunque tengan Internet, aunque tengan las ganas y la voluntad de tener un smartphone, aunque tengan el acceso, aunque ellos quieran aprender, si viven solos y no tienen el apoyo, es difícil romper con esta barrera. Y hay personas, el resto, que no viven solos, pero las personas con las que viven trabajan. Entonces, el doctor le dice, te veo a las 3:30 de la tarde. No, es que esa hora no ha llegado mi hijo, es que no está mi nieto, es que no está la persona que me apoya. Entonces, las redes de apoyo son fundamentales como factores para considerar en los retos de la telemedicina actual. Las discapacidades fundamentales. Las personas mayores, únicamente por la edad, tienen más riesgo de presentar algún grado de discapacidad o de deprivación sensorial. Y en México, se dice que 31 de cada 100 adultos mayores, o sea, el 30% de los adultos mayores, tiene algún grado de discapacidad. Y de estas discapacidades, las que más impactan en la vida del adulto mayor y para el uso de telemedicina visual, auditiva y manual. Es muy, muy, muy frecuente que los adultos mayores no tengan una visión o la agudeza visual esté mermada, la agudeza auditiva también y manual, alguna artritis, alguna situación médica que comprometa el que puedan agarrar un dispositivo, prender la computadora, es nuevamente un reto y una barrera en la que nos enfrentamos para poder atender a este tipo de población. Otro reto es el motivo de consulta, porque no es lo mismo consultar por telemedicina un dolor agudo de cabeza, una cefalea, una infección o únicamente querer dar seguimiento a tu hipertensión, a la diabetes de la persona, a que si tiene alguna otra situación cardíaca o algún estado emocional, es muy diferente cómo podemos abordar mediante la telemedicina, porque una hipertensión, a lo mejor una diabetes, las personas que viven con estas enfermedades tienden a ya tener sus dispositivos, tienen su glucómetro, tienen cómo tomar la presión y entonces a lo mejor me dicen, Moni, quiero saber cómo voy, ok, vamos a conectarnos, cómo está tu presión, a ver tu oxímetro, vamos a ver tu frecuencia cardíaca, tu oxigenación, chécate la glucosa, a que sea una situación de urgencia. Si un paciente se cayó, si un paciente tiene una infección aguda, si un paciente está alucinando, si hay infecciones respiratorias, pues bueno, será más difícil y nuevamente es un reto en la telemedicina porque no puedo escuchar al pulmón de manera directa.
pero tenemos instrumentos que de manera indirecta nos pueden ayudar, como lo es ahora, pues la oximetría de pulso. Y estos motivos de consulta que yo les pongo aquí son los motivos de consulta más frecuentes en nuestro país en los institutos de seguridad social y de consultas programadas, hipertensión, diabetes, otras cardiopatías como arritmias y en los adultos mayores depresión son los principales motivos de consulta a medicina familiar y de urgencias, infecciones respiratorias, por supuesto que esto viene altísimo con esta contingencia por COVID, traumatismos y caídas, infecciones gastrointestinales, en cuarto lugar, enfermedades cardíacas agudas, dolores precordiales, taquicardias, arritmias de reciente inicio e infecciones de vías urinarias. Entonces, nuevamente, no es lo mismo que el paciente me diga, Moni, quiero una consulta para que me digas cómo voy con la insulina, a que me hable la hija, mi mamá se cayó y está convulsionando. Entonces, nuevamente es una barrera y un reto que tenemos ante la telemedicina. ¿Y cuáles son los retos que ya decíamos en la telenutrigeriatría? La analfabetización digital, puntuando uno por uno. Si la persona adulta mayor de 60 es muy probable que tenga acceso y que quiera la voluntad de aprender estas situaciones, pero a medida que avanzan las décadas es más difícil que tengan esta alfabetización digital. Renuencia digital. La renuencia es el no querer, ¿no? El no querer aprender. Infraestructura digital, ya decíamos, pues sí quieren aprender, sí pueden aprender, pero ¿qué crees? Que no tiene acceso a internet, ¿no? Entonces la infraestructura digital es un reto, el apoyo al adulto mayor, ya decíamos, las redes sociales son fundamentales y pues vienen a colación también otros temas que creo que son importantes mencionarlos, como la regulación normativa en estas situaciones de telemedicina y la exactitud diagnóstica, porque pues COFEPRIS regula, ¿verdad? O las instituciones encargadas de la regulación sanitaria en cada uno de los países, regula lo que hacemos en el consultorio, pero cuando lo hacemos a distancia no están tan claras estas normas, entonces son nuevamente retos que debemos buscar cómo combatirlos. ¿Cómo podemos, pues, combatir estos retos que mencionábamos? Primero que nada, y como geriatras y como personas que están escuchando este foro acercadas a la atención del adulto mayor, las redes sociales son fundamentales para los adultos mayores. Pero redes sociales me refiero al apoyo social que hay en los adultos mayores, no que tengan WhatsApp y Facebook, sino este apoyo social que es de los familiares o de las personas cercanas al adulto mayor es fundamental. Debemos buscar que gubernamentalmente se hagan implementación de programas digitales para poblaciones vulnerables, es decir, programas de apoyo para enseñar qué computación, qué uso del teléfono, qué uso de smartphone, qué acceso a internet por parte del gobierno, para favorecer el acceso digital. Hay que buscar también la normatividad gubernamental para protección tanto del profesional de la salud como del paciente que está siendo atendido por telemedicina y también buscar a nuestros pacientes a empezar a capacitarse, a utilizar estos dispositivos médicos que pueden ser en casa, como ahora todo el mundo tiene ya un oxímetro en casa, pero bueno, también si eres diabético debes tener glucómetro, si tienes la presión alta debes tener un baumanómetro, aunque sea digital, para poder atenderte de una mejor manera. Si capacitamos a las personas en general a tener estos aparatos en resguardo en casa, será más fácil poder hacer frente al uso de telemedicina. La realidad es que es un tema muy amplio que se presta a mucha discusión, a muchas reflexiones. Es únicamente una pintadita de lo que quiero platicarles el día de hoy y pues al final de la plática de mi compañero y mi colega estaré gustosa de recibir sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Justamente toda la información que nos acaba de brindar es de gran relevancia, no solamente durante el COVID, sino ya para siempre. Nos facilita un poquito más el acceso a los pacientes y pues las quiero invitar también a que la sigan en sus redes sociales porque es bastante activa y creo que eso nos ayuda a tener más información cerca a los que tenemos redes sociales y a poder transmitirla también a los adultos mayores. Y muy bien, sin más por el momento, vamos con el maestro Martín Granillo, que ya está por aquí con nosotros.
Él es especialista en nutrición gerontológica, es nutriólogo y también es maestro en nutriología aplicada. Y bueno, yo tuve la fortuna también de ser su compañera en la especialidad y nos va a compartir este tema de tanta relevancia. Adelante. Muchísimas gracias, Denise. Un placer y gracias por la invitación a todos los organizadores. Y bueno, muchísimas y bueno, en un rato hablaremos del tema académicamente. Bueno, espero que se esté compartiendo la pantalla, espero lo puedan lograr ver. Cualquier cosa, por favor, ahí los organizadores me informan. Bueno, continuando en esta parte del tema de retos en la telenutrigeriatría, por la contingencia de COVID-19, me gustaría principalmente abordar los temas de la alteración del estado de nutrición de las personas adultas mayores por la contingencia de COVID-19. Lamentablemente, no existe tanta información respecto a la descripción del estado nutricional exclusivamente en personas adultas mayores mexicanas y durante este periodo, pero afortunadamente encontré algunos datos que fueron justamente resultado del COVID, de la ENSANUD 2022. Y bueno, hago una comparación, por ejemplo, en los hombres a personas adultas mayores de 60 a 69 años, como en el ENSANUD 2018-19, tienen una prevalencia de sobrepeso del 43.4%, comparado con el ENSANUD 2020, ya justamente durante la pandemia, con una prevalencia de 42.6%, cual disminuyó en menos 8% la prevalencia. Podemos ver el grupo de 70 años disminuyó en 1% la prevalencia de personas adultas mayores mexicanas, y posteriormente aumentó la prevalencia en 2.5% en aquellos hombres con 80 y más años. Posteriormente, las mujeres podemos ver cómo incrementó en el grupo de 60 a 69 años en 0.6% y disminuyó en los grupos de 70 a 79, 80 y más años. Pero si nos vamos a la parte de obesidad, que bueno, también cabe recalcar que lamentablemente, pero es por la situación de la cantidad también de personas a las que se le llega a realizar el ENSANUD, que aquí la obesidad y el sobrepeso se mide con índice de masa corporal, y bueno, se sabe o es sabido en esta parte de la especialidad de nutrición gerontológica que realmente el diagnóstico de obesidad realmente se debería de determinar con el porcentaje de grasa a través, por ejemplo, de un DEXA o algún método de bioimpedancia validado comparado con DEXA. Pero bueno, son los datos que tenemos a nivel nacional en este momento en personas adultas mayores mexicanas, pero bueno, continuamos y podemos observar que los hombres, personas adultas mayores mexicanas, de 60 a 69 años, incrementó del ENSANUD 2018-19 hacia el ENSANUD 2020 en 11.5% la prevalencia de obesidad. Después de 70 a 79 años incrementó en 19.6 y podemos observar que en el grupo de 80 y más años incrementó la prevalencia en 23.6%, mientras que las mujeres disminuyó en el grupo de 60 a 69 años, incrementó un 3.9% en aquellas de 70 y 79 años y incrementó en 7.7% en aquellas con 80 y más años. Entonces podemos observar que es notable, sobre todo en la parte de los hombres, cómo incrementó la prevalencia de obesidad. Otra parte de la evaluación del estado de nutrición en personas adultas mayores mexicanas, podemos observar que del ENSANUD 2018-19, la parte de la glucemia, que bueno, justamente en ENSANUD 2000, en 2020, ahí perdón, se me fue un asterisco, utilizaron pruebas bioquímicas justamente con glucemias por arriba de 125 y hemoglobinas glucosiladas por arriba de 6.5% para diagnosticar diabetes en aquellos que no vivían diagnosticados, y bueno, incrementó la prevalencia en 3.7% durante la pandemia, y posteriormente podemos ver cómo la parte de hipercolesterolemia disminuyó en 5% para la pandemia, del 2018 al 2020, y la hipertrigliceridemia aumentó en un 28%. En ambos sexos. Posteriormente podemos ver, y tenemos datos del ENSANUD 2018-19 de acuerdo a Salinas Rodríguez y colaboradores, en la publicación del 2020, como las personas adultas mayores, esto fue antes de la pandemia, ya que no contamos pues con tantos datos, digámoslo así,
de las personas adultas mayores y su estado de nutrición durante la pandemia, podemos observar cómo las personas vivían para ese entonces con 9.3% de prevalencia de pérdida de peso no intencional, mientras una prevalencia de 87.7% de obesidad abdominal, que afectaba principalmente a aquellas personas menores de 80 años, mujeres y que vivían en comunidad urbana. Mientras que la anemia presentaba una prevalencia de 28.8% en aquellos mayores de 79 años en comunidad rural, baja masa muscular medido por circunferencia de pantorrilla. Aquí igual cabe recalcar que no es el mejor referente, pero bueno, es por el tipo de estudio que es en Sanud y por la parte de la población que tienen que abarcar, pero bueno, 16.7% de prevalencia y afectaba principalmente a mayores de 89 años, mujeres, comunidad rural, y sobrepeso y obesidad combinada, la prevalencia estaba en 74%. Posteriormente tenemos una referencia de la Cruz Góngora y colaboradores del 2017 que describe la dieta de las personas adultas mayores mexicanas, que lamentablemente no contamos con datos recientes o durante la pandemia, que valdría muchísimo la pena. Y bueno, estos datos vienen del ENSANU 2012, ¿no? Y que representan nacionalmente a todas las personas adultas mayores. Se aplicó un cuestionario de frecuencia de alimentos semicuantitativo y se pudo observar que la parte energética, las personas adultas mayores mexicanas tenían una media de 1.502 kilocalorías al día en ingesta, con un porcentaje de adecuación de 88,1%, mientras que la proteína de 49 gramos al día como media y un porcentaje de adecuación de 82,4%, vitamina D 128 unidades internacionales al día, con un porcentaje de adecuación de 25,2% y de calcio 744,5 miligramos miligramos al día, con un porcentaje de adecuación de 74,4%. Esos porcentajes de adecuación se pueden observar que son inadecuados para quienes están relacionados a esta parte de la nutrición, conocen que por debajo del 90%, usualmente la evidencia marca que es un porcentaje de inadecuación. Entonces podemos ver las carencias, las deficiencias nutricionales con las que cuenta nuestra población adulta mayor mexicana. Después, se sabe que existen afectaciones por COVID-19 en las personas adultas mayores, como también es la parte del sedentarismo, la inseguridad alimentaria, que inclusive lo describe Gaitán y colaboradores, y que bueno, ahorita justamente un colega está en desarrollo de un análisis específico y secundario en personas adultas mayores mexicanas y ha encontrado grandes resultados que posteriormente los verán publicados muy posiblemente. Y bueno, también se conoce que existen prevalencias en diferentes estudios de ansiedad y depresión que pueden afectar en la parte de la alimentación. Y bueno, la telesalud y la telemedicina o la telenutrición se ha evidenciado, aparte de lo que justamente comentaba la doctora Mónica, también ha reducido la menor exposición al virus y se ha convertido en un medio de atención en salud accesible. Existen diferentes evidencias científicas que respaldan, pues sí, respaldan la telenutrición, telenutrigeriatría, que telenutrigeriatría sería específicamente el uso de las tecnologías para la atención del proceso de atención en nutrición en las personas adultas mayores. Sin embargo, bueno, aquí tenemos un estudio piloto en hombres exclusivamente que incluían a personas adultas mayores con riesgo cardiovascular con una media de 59 años, y que bueno, fue llevado a cabo en West Virginia, en la Universidad de West Virginia, y tenían un grupo de intervención de 29 personas y un grupo control de 30 personas, y se asignaron aleatoriamente a los grupos de intervención y control durante 3 meses, se siguieron, y bueno, a ambos grupos se les generó una reunión presencial durante la semana 0, 6 y 12 semanas. En la parte energética, determinaron su meta calórica individualizada de acuerdo a Mifflin-St. George y disminuyeron entre 500 a 750 kilocalorías con una actividad física autorreportada para considerar el gasto energético total. Utilizaron herramientas de autocontrol como el registro de peso semanal, registro de consumo de frutas y verduras y objetivos SMART. Me gustaría hacer énfasis en eso porque más tarde lo voy a abordar. Después también utilizaron herramientas de autocontrol como el registro de peso semanal, registro de consumo de frutas y verduras. Y bueno, el grupo de intervención, a diferencia del grupo control como extra, tenían atención de telenutrición en la semana 1, 5 y 9 y generaban una evaluación nutricional y educación y asesoramiento de acuerdo a su historial, barreras percibidas, diagnósticos médicos y laboratorios. Y utilizaban una plataforma de videoconferencia compatible con HIPAA, que es básicamente la ley de Estados Unidos, que cuida esta parte de la telenutrición, que lamentablemente en México no
no tenemos tanta regulación al respecto, y bueno, con ese tipo de cámara. Esta atención de telenutrición se ofrecía por un dietista registrado y también se generaban llamadas telefónicas para generar un coaching nutricional vía telefónica, valga la redundancia, durante la semana 2, de 2 a 4, 6 a 8 y de 10 a 12, con 9 sesiones. Y eran debates dirigidos a los pacientes como establecimiento de objetivos, autocontrol del cambio del peso semanal, superación de barreras para el cumplimiento de la dieta. Y bueno, el nutriólogo se encontraba en la universidad, mientras que el paciente se encontraba en su casa o en un lugar designado que él prefiriera. Sin embargo, esto no fue durante la pandemia, pero bueno, es parte de la evidencia que la verdad sí es carente al respecto. Y tenemos otro estudio que es la dieta New Age, que básicamente esos dos estudios estaban enfocados a medir el índice de calidad de la dieta de su grupo de intervención. La dieta New Age es un ensayo clínico aleatorizado muchísimo más grande en 5 países europeos, que fue Italia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia y Francia, que tenían una N muchísimo más grande de 1.141 personas adultas mayores. Y bueno, ellos intervinieron de acuerdo a llamadas telefónicas y correo electrónico, al igual que asistencias presenciales, y se generaban asesorías nutricionales a través de entrevista motivacional y objetivos SMART. Vuelvo a hacer énfasis en objetivos SMART. Y bueno, ellos aseguraban los alimentos y suplemento de vitamina D al domicilio de las personas, es decir, enviaban los alimentos y suplementos para asegurar esta parte, mientras que el control solamente recibía pautas dietéticas. Y se pudieron observar en ambos estudios cómo mejoraron en su índice de calidad de la dieta, sobre todo en el de estudio de dieta New Age. Mejoró su índice de calidad de la dieta en un índice que ellos construyeron para su intervención, mientras que el estudio piloto no se observaron diferencias significativas entre los grupos, pero sí se encontró una tendencia de mejora mayor, valga la redundancia, en el grupo de intervención, al igual que otras variables como peso, disminución de ingesta calórica, etcétera. Nada más que hay que tener muchísimo cuidado con esta parte de la reducción de peso en personas adultas mayores, sobre todo por la parte del músculo, ¿no? Entonces sí es como, hay que tener mucho cuidado, ahí es como poner un foco rojo. Después tenemos este estudio de telenutrigeriatría que fue desarrollado por Carrasco, Rosas, López Teros, su servidor y colaboradores, que se está generando un análisis al respecto, todavía son datos no publicados, en la cual se incluyeron, bueno, se analizaron más bien 28 personas en un grupo de intervención, y bueno, estos provenían de un estudio de Pradismex, que es una corte longitudinal del autor Oscar Rosas Carrasco, y bueno, era una intervención de 4 componentes de nutrición, geriatría, actividad física y psicología, que se ofrecía atención individualizada cada 2 semanas durante 3 meses, es decir, 12 semanas, la misma temporalidad que el estudio piloto, a través de videollamada por WhatsApp, y se ofrecía este algoritmo de intervención nutricional, donde permítanme un momento, creo que se fue una presentación, sí, creo que se fue la intervención. Pero bueno, les platico, básicamente estaba basado en el proceso de atención nutricia, en el cual se generaba la actualización cada 2 semanas de la historia clínica, se priorizaban diagnósticos PES de acuerdo a la Academia de Nutrición y Dietética, y se intervenía con un plan de alimentación individualizado de un día, más alimentos equivalentes, más listas de alimentos sugeridos, al igual que haciendo énfasis en puntos específicos de acuerdo a la historia clínica, a los diagnósticos percibidos, y bueno, se ofrecía a través de WhatsApp toda esta atención, mientras que el grupo control a su vez recibía por bloques cada 2 semanas durante 3 meses material educativo y audiovisual de las 4 disciplinas como geriatría, nutrición, psicología y actividad física, paralelamente al grupo de intervención. Y bueno, son diversos temas que se enfocaron y se encontraron en un análisis cuasi experimental, cómo mejoró el grupo de intervención en la ansiedad de Gulber, al igual que se encontró disminución en la circunferencia de cintura, disminución en la parte de la energía, en los hidratos de carbonos y los lípidos. Sí, y bueno, cuenta con los registros del Comité de Ética e Investigación de la Universidad Iberoamericana, y cabe recalcar que tiene financiamiento Ibero frente al COVID-19 y del Departamento de Investigación de la Ibero.
Y bueno, básicamente lo que me gustaría resumir de esto, porque bueno, es brevemente lo poco que existe de evidencia científica, porque existen revisiones sistemáticas de las intervenciones de telenutrición en personas adultas mayores y sin embargo, casi no abarcan la parte de telenutrición. Esta parte de este video es uno de los grupos de los... Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien en casa. Mi nombre es Martín. Le voy a poner así mute para que me escuchen, pero ahí va a ir pasando el video. Este es uno de los videos que se utilizaron dentro del grupo control para la parte de orientación alimentaria y que también si era necesario se mandaba al grupo de intervención dentro del ensayo clínico aleatorizado que les acabo de presentar de telenutrigeriatría, el cual está basado en el plato de la Universidad de Tufts y que está validado en personas adultas mayores. No mi plato para adultos mayores mexicanos, sino My Plate for Older Adults es el que está validado. Pero esta es una herramienta que se diseñó a partir de evidencia científica que enseñaba a las personas adultas mayores mexicanas cómo adaptar su plato, un plato inteligente con divisiones, donde podían acomodar los grupos alimentarios con porciones adecuadas. Y bueno, básicamente les voy a enseñar el plato final que se encuentra acá, que les digo que es adaptado de la Tufts University del 2016 y básicamente esta herramienta es una de las estrategias para utilizar a través de telenutrición. Como conclusión de todas estas intervenciones, hay diferentes puntos que me gustaría recalcar a partir de la evidencia y la experiencia. La telenutrigeriatría se recomienda que se genere en un espacio privado, que sea un espacio determinado, no puede ser en el café, por ejemplo, ir a Starbucks y ahí ofrecer la teleconsulta, y de preferencia utilizar audífonos para la confidencialidad de las personas adultas mayores. También se recomienda el uso de bata y de ser posible un uso de plataforma que cuente con HIPAA, como lo sería Zoom Medics, como lo sería Google Meet, como lo sería, bueno, en este momento son las dos que recuerdo que son básicamente utilizadas también en México, que lamentablemente, pues como comentaba, no contamos con regulación acá en México como lo cuentan en Estados Unidos, pero también que esta telenutrición o telenutrigeriatría esté basado en objetivos SMART y estrategias cognitivo-conductuales, pero ahorita voy a hacer una puntualidad. Los objetivos de SMART, para quien no sepa, son metas que son específicas, medibles, alcanzables, reales y temporales, que sean que se puedan evidenciar esos objetivos y también se pueden manejar estrategias cognitivo-conductuales como premio, consecuencia y refuerzos positivos a través de telenutrigeriatría, es decir, mensajes de WhatsApp podría ser, y también se debe de considerar el modelo transteórico de proceso y Clemente y colaboradores, que es una sugerencia que la literatura recomienda, al igual que dar retroalimentación a estas personas adultas mayores. Modificar el patrón de la dieta y o modificación específica de nutrimentos cuando se requiera, por ejemplo, en planes de alimentación individualizados como de un día, alimentos equivalentes, o agregarlos y combinarlos en un mix con objetivos SMART. Hacer énfasis en la educación alimentaria y generar un tratamiento individualizado. Por ejemplo, aquí tengo unas evidencias de una persona adulta mayor con la que he trabajado presencial y telenutrigeriatría a su vez, y ella me envía sus fotografías de su plato, de mi plato para adultos mayores mexicanos, y entonces a partir de la evidencia que ella me envía, los objetivos que estamos manejando en consulta, entonces yo puedo darle una retroalimentación acerca de ello, y bueno, para no hacerles, no contarles como otra cosa, y vean la efectividad también, bueno, en mi consulta, no basado en un ensayo clínico tal vez, pero puedan observar cómo a través de objetivos SMART he logrado con ella, por ejemplo, ella es una paciente que vive con obesidad, hipertensión, diabetes, posible enfermedad renal crónica, ansiedad, depresión, etcétera. Pueden observar sobre todo en la parte de la grasa, cómo ha ido disminuyendo en 52.8, 50.9, 47, 45.1, 44.6. La masa libre de grasa, que bueno, no es músculo meramente por bioimpedancia de la tanita tetrapolar de BCE 601F, cómo disminuyó en la primera consulta, que eso puede llegar a ser negligencia, pero bueno, no es músculo meramente, es masa libre de grasa, pero una vez detectado, si se dan cuenta, se intervino con objetivos SMART y fue incrementando 48.3, 48.8, 49.1. Y bueno, pueden observar también cómo la grasa visceral fue disminuyendo y ha ido disminuyendo, que de hecho su última consulta más reciente fue el 8 del 3 del 2022. Y bueno, básicamente ese es un resumen de la parte de telenutrigeriatría. Y bueno, les agradezco muchísimo su atención y bueno, aquí están mis contactos. Muchísimas gracias, maestro Martín.
pues ya vimos bastante información. Ahora le doy la palabra a Pau García, que nos está aquí apoyando con la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, Pau, ¿tenemos alguna pregunta? Hola, pues primero que nada es agradecer a ambos por las excelentes ponencias, los están felicitando mucho en el chat. Y tenemos una pregunta. La primera es para la doctora. ¿Y qué dispositivos médicos sería prudente tener en casa, independientemente de que haya enfermedades? ¿Como cuáles son los básicos para nosotros? Gracias, Pau, por la pregunta. Gracias a la persona que hizo la pregunta. Creo que es una pregunta muy atinada por toda esta ola que estamos viviendo de necesidades distintas. Y creo que, primero que nada, un oxímetro ahora en estos tiempos de contingencia es fundamental por cualquier síntoma que pudiera haber respiratorio, pero aunque no, porque también nos da las pulsaciones, un estimado de la frecuencia cardíaca. Entonces, un oxímetro es un buen dispositivo médico para tener en casa para todas las edades. Si es posible, un baumanómetro digital. Y existen dos variantes de baumanómetro digital, braquial o de brazo y de muñeca. La realidad es que es más certero el braquial, el de brazo. El de muñeca tiende a tener más discrepancia entre un baumanómetro manual y el digital. Entonces un baumanómetro braquial digital es otro dispositivo que podemos tener. Y por supuesto que si alguien en tu familia vive con diabetes o eres una persona que vive con diabetes, debes sí o sí tener un glucómetro. Entonces yo creo que eso es como lo básico para tener, que nos ayuda mucho a tener este contacto digital y poder hacer una consulta lo más completa posible de telemedicina. Muchas gracias, doctora. Perdón, Pau, quiero hacer, apoyando un poco aquí lo de el maestro Granillo, hablando un poquito de la telenutrigeriatría, creo que a lo mejor a ellos también les funcionaría, y a mí, porque son variantes antropométricas, por supuesto una báscula y esto, pero una cinta métrica a veces es de utilidad, ¿no? Como para medir perímetro braquial. Creo que aquí, no sé, Martín, si me quieres ayudar, porque también es muy importante esta parte de la nutrición, y creo que ustedes lo pueden hacer todavía muchísimo más fácil por telemedicina. Claro, sí, con mucho gusto también. Sí vale la pena tener una cinta antropométrica, si se puede ser posible, seca, de fibra de vidrio, o bueno, sin conflicto de interés lo digo, puede ser cualquier otra marca, de preferencia de fibra de vidrio, de 1 milímetro, etcétera. Bueno, ya en caso de que no se pueda tener esa fibra de vidrio, pues bueno, una cinta de costura yo recomiendo que sea nueva, justamente porque como son mucho más laxas, esta puede perder bueno, se hace más elástica y la medición a la siguiente ocasión puede ser distinta o que sea exclusivamente para ello. Inclusive también en la parte, bueno, nosotros en la parte de la intervención de telenutrigeriatría fue por parte del proyecto, pero yo también lo sugiero a veces en ocasiones a los pacientes, si se quieren monitorear en casa, una báscula de bioimpedancia, existen de bajo costo, que a lo mejor no están validadas, comparado con un DEXA tal vez, pero sirven mucho o tienen este sesgo sistemático de, bueno, te va a dar siempre el mismo error, ¿no? Entonces puede ser una báscula Omron, igual lo digo sin conflicto de interés, una báscula Omron de las básicas que su precio alrededor va como entre los 800 a 1,400 pesos, pero esto va a depender obviamente de la disponibilidad económica de los pacientes. Si no, una cinta antropométrica podría ser útil. Gracias. Muchas gracias. Quedó más claro, me parece, la importancia de tener estos sencillos instrumentos para la consulta. Y tenemos otra pregunta, que es ¿cómo trabajar con los adultos mayores renuentes con objetivos SMART, o qué estrategias recomienda? Claro, como mencionaba en la presentación del resumen de la evidencia y la experiencia, el tratamiento individualizado. Yo, por ejemplo, hablando de 3 casos de personas adultas mayores, yo sinceramente, basado en la evidencia científica y también basado por mi experiencia empírica de la práctica profesional, he observado que los objetivos SMART son mucho más flexibles. Las personas adultas mayores se apegan más a esos objetivos y logran buenos resultados. Pero bueno,
Hay personas que inclusive son mucho más tecnológicas y prefieren una aplicación, tener una aplicación sin conflicto de interés, lo digo como Avena, y ellos en Avena están y prefieren ir ahí, ver su menú y ir cambiando equivalentes, o tengo la persona adulta mayor que a través de telenutrición prefiere su plan de alimentos individualizado por menús de 3 días, alimentos equivalentes, educación nutricional, y entonces lo importante aquí es el tratamiento individualizado porque ofreces un abanico de opciones. Hay evidencia científica, ofreces un abanico de opciones. Yo siempre hago énfasis en qué dice la evidencia científica, pero también es esta parte de ética de la autonomía del paciente. ¿Qué quiere el paciente? Es un diálogo, ¿no? Es un trabajo colaborativo. Entonces, bueno, es renuente a la parte de objetivos SMART. Bueno, hay otras opciones de tratamiento y también, obviamente, un equipo multidisciplinario como lo fue en Telenutrigeriatría, que fue el apoyo de psicólogos, psicólogas que también puedan ayudar a esta parte de la adherencia o esta parte de la renuencia o no sé, inclusive un trastorno de sospecha de ansiedad, depresión, etcétera, que puede tener implicaciones en la parte de la nutrición. Ok, y llevándolo a esta parte nutricional, preguntan que si para adultos mayores se vale hacer colaciones entre comidas. Sí, claro, es que como vuelvo a repetir, se tiene que considerar tratamiento individualizado. De hecho, la sugerencia va a depender también de la persona adulta mayor. Por ejemplo, una paciente me dice, yo definitivamente no voy a cocinar, niega totalmente, yo no voy a cocinar, y ni modo, me vienen a cocinar cada 15 días, ahí tengo mis comidas, yo no ceno, no cenaba, ahorita ya come, desayuno y cena, y hace una colación después del ejercicio, pero también es a qué está dispuesta, y es obviamente llevarlo al modelo, digamos, estereotipo, cliché de la dieta saludable, pero realmente es, dependiendo de la persona adulta mayor, es si se agregan las colaciones o no. Tiene el tiempo, quiere, está dispuesta a tener las colaciones, se alcanza con desayuno, comer y cena sus requerimientos o si es necesario las colaciones y entonces obviamente se tiene que hacer énfasis en ello, pero se puede recomendar si es necesario, claro, y sobre todo si la finalidad es alcanzar sus requerimientos energéticos. Yo con una persona adulta mayor con 3 tiempos de comida he alcanzado sus requerimientos energéticos de proteína, de calcio y vitamina D. Calcio y vitamina D también es una cuestión, súper difícil de alcanzar, entre comillas, con dieta, pero es posible. Justamente esta paciente que atendí el 8 de este mes, hice su ASA 24 y alcanzó al 100% a través de alimentación, calcio y vitamina D, a través de objetivos SMART. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otras 2 preguntas para irnos más rápido. ¿Y a qué se debe que los hombres presenten mayor frecuencia para padecer una enfermedad nutricional, en su opinión? Déjenme pensar la respuesta. No, en este momento estoy un poco bloqueado, déjenme pensar, doctora Mónica, ¿usted tiene alguna opinión al respecto? Y a lo mejor ya de ahí vamos deslindando ideas, déjenme pensar, analizar la pregunta. ¿Por qué los hombres tienen más? Sí, como en su opinión, ¿a qué se debe que los hombres presenten mayor frecuencia para padecer una enfermedad nutricional? Pues yo creo que viene mucho esta situación como cultural en nuestro país, Latinoamérica, porque sé que es un foro más abierto, y tiene mucho que ver con estas situaciones que tenemos impregnadas de malos hábitos, ¿no? Son generalmente los más laboralmente activos en ciertas generaciones, hablando de los adultos mayores. Eso hace que sus hábitos nutricionales, sus hábitos dietéticos vayan a medida de lo que va marcando el día. No, ya no me dio tiempo, entonces ya no pasa nada. Estoy aquí en la oficina y no pasa nada. Entonces, creo que eso es algo importantísimo que marca en nuestros países latinoamericanos, como esta situación. Y por supuesto que, nuevamente, como buenos latinoamericanos, la raza, la etnia, marca de alguna manera también esta predisposición genética hereditaria a padecer estas situaciones. Nuevamente, en nuestros países somos sedentarios, no fomentamos
el ejercicio, o sea, tiene pocas décadas que empezamos de muévete y que baila y también eso es ejercicio, pero la realidad es que nuevamente somos una cultura que no fomenta el ejercicio, ¿no? Y eso creo que es otra situación y por supuesto las situaciones hormonales metabólicas propias del género, que de alguna manera si lo irrumpes o lo pones en un ambiente sedentario, estresante laboral, pues prendes estas situaciones genéticas para empezar a padecer enfermedades metabólicas y por supuesto que van de la mano y en mancuerna con malos hábitos nutricionales que se perpetúan y son causa y consecuencia, ¿no? O sea, una persona sedentaria que empieza con sobrepeso, que después pasa a obesidad y que empieza con el tabaquismo y el etilismo, o sea, el mismo etilismo genera esta enfermedad, pero también lo que va haciendo la consecuencia va haciendo la causa de lo siguiente. Entonces, creo que es una situación multifactorial y culturalmente creo que tiene mucho peso en cómo somos los mexicanos y Latinoamérica en general. Esa es mi opinión. Claro, gracias, maestra, doctora Mónica. Y bueno, ya analicé mi respuesta, tenía que pensar un momento y por la opinión de la doctora Mónica, es cierto que la parte de antropología de la alimentación justamente influye, pero justamente pensando en el proyecto de telenutrigeriatría y pensando en los casos de hombres y mujeres que me tocaba llegar a atender, porque también estuve como asistente de investigación realmente, en ambos grupos, las personas que a mí me dejaban plantadas, usualmente, la razón no sé, los hombres. Casualmente estaba trabajando o casualmente, como menciona la doctora Mónica, o simplemente no llegaba a tener una adherencia autorreportada que el paciente me decía al plan de alimentación por menús, por ejemplo. Y pensando hacia mi consulta, más allá del proyecto, el 100% de mis personas adultas mayores que acuden conmigo son mujeres. No he tenido, o sea, ahorita pensando, no tengo un hombre de persona adulta mayor en la consulta que pueda trabajar con él al respecto. Entonces, hay algo en la parte antropológica también, como de la parte de la atención salud o en esta parte del comportamiento de querer mejorar tu estado de salud, que sucede con los hombres, que en este momento, bajo evidencia, no lo puedo demostrar, pero es basado en mi conocimiento empírico y bueno, es lo que me gustaría compartir. Muchísimas gracias. Creo que fue muy importante la percepción de ambos. Y cambiando un poco el tema, para la doctora, y si gustan complementar, ¿qué tanto recomiendan las videoconsultas en adultos mayores? Porque, o sea, sabemos que esto es algo muy individualizado y los retos que ya se presentaron en sus exposiciones. Sin embargo, por ejemplo, también preguntan que si hay dolor abdominal en un adulto mayor, ¿lo tenemos que citar a distancia o de manera presencial? Qué buena pregunta y es un poquito de lo que platicamos tanto yo como Martín de los retos, ¿no? O sea, la dificultad y es una de las barreras, porque decíamos, no es lo mismo ay, Moni, quiero ver cómo va mi glucosa, tienes tu glucómetro, ok, tú checas la presión, hacemos esto, vas bien, ajustamos de esta manera, yo creo que Martín y ustedes lo hacen de la misma manera, oye, lo que decíamos, mi mamá se cayó y está convulsionando, ¿no? Entonces, creo que aquí sí viene un límite importante, creo que vienen avances tecnológicos importantes, pero actualmente sí considero que ante situaciones de necesidad urgente o de exploración física, por eso ahorita ciertas ramas de la medicina, como por ejemplo psiquiatría, no es tan difícil, ¿sabes? Apegarse a estos nuevos modelos de atención, porque con lo que trabajamos es la mente, pero cuando requerimos, como bien dices, revisar un abdomen o tiene infección urinaria, es difícil, lo he hecho, quiero platicarles que en mi experiencia he hecho así de, acuesta a tu mamá y con el video así de, ponle 2 dedos al lado del ombligo, o sea, para detectar algunos puntos, pero la realidad es que no es lo más correcto. Creo que lo que sí se puede hacer y lo que sí en mi práctica profesional he llegado a hacer es, ok, hagamos una videoconsulta para ver el cuadro en general y ver qué tanta necesidad hay de que, 1, o vengas al consultorio o 2, vayamos a urgencias para hacer una orientación adecuada. Nuevamente, control de enfermedades crónicas en las que el paciente o la persona en casa pueda tener los instrumentos importantes, se puede hacer. Situaciones de urgencia es difícil, ¿no? O sea, atender, por ejemplo, ahorita COVID, ¿no? Sí, nos ayuda la saturación de oxígeno, pero oye, es que sigo sintiendo falta de aire, tengo que escuchar tus pulmones, ¿sabes? Entonces, me hago una radiografía, sí, pero otra vez, tengo que escuchar tus pulmones. Entonces, creo que aquí
el eslabón un poco se pierde y ese eslabón que nos falta es a lo mejor mayor tecnología, número uno, y dos, hacer algo mixto. A mí me parece que una buena propuesta es hacer híbrido, ¿no? Como lo que te digo, oye, mi mamá se cayó, a ver, pónmela en video, ok, hacemos esto, mueve la cabeza, pero ¿sabes qué? Como que la veo muy desguanzada, ok, te veo en el consultorio, ¿sabes qué? Sí te vas a ir a urgencias con esta nota que yo te voy a hacer. Entonces, creo que podemos empezar a implementar modelos híbridos, pero sí hay situaciones en las que las manos, ¿no? O sea, no, ni ustedes ni yo, o sea, de esta área médica, somos psiquiatras que trabajamos con otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que el modelos híbridos es una buena propuesta. A mí me gustaría aportar que sí es cierto, existen límites, o sea, digo, obviamente creo que existe más para el área médica, definitivamente a lo mejor que no sea la rama de psiquiatría, como menciona la doctora Mónica, pero en parte de nutrición, por ejemplo, también pensando en un caso ahorita de una paciente con hepatitis C que tuve y bueno, que ya posteriormente fue hospitalizada y demás, la verdad era muy complicado, inclusive la parte de medir el edema, la parte, o sea, hay variantes que también nos respectan a nosotros como nutriólogos especialistas en nutrición gerontológica, que son difícil medir, o bueno, cuando no tienes un instrumento, inclusive como lo mencionaba de bioimpedancia eléctrica, bueno, con la cinta, a veces explicar inclusive cómo medirse la circunferencia de pantorrilla, la circunferencia media braquial, la circunferencia de pantorrilla, es difícil. Ahora me imagino esta parte del dolor, esta parte de otras cuestiones como escuchar el pulmón, obviamente el paciente no lo va a hacer, o sea, no tiene conocimiento médico, tal vez, ¿no? Entonces yo también apuesto, yo creo, al modelo híbrido. Apuesto mucho al modelo híbrido, que justamente es lo que manejo, presencial ahorita y a través de WhatsApp de repente una llamada, de repente una videoconsulta o un mensaje, ¿sabes? Y también me sirve de refuerzos, de refuerzos cognitivos o de monitoreo. Entonces también apuesto a la consulta híbrida. Muchas gracias. También pues me parece una muy buena opción la consulta híbrida y gracias por las opiniones de ambos. Tenemos otra pregunta que es si un paciente mayor está hospitalizado y requiere una dieta semisólida, ¿como qué alimentos se podrían recomendar? Bueno, es que dependiendo del contexto de paciente hospitalizado y qué más, ¿no? Pero bueno, hay parte para medir la disfagia, para medir como la parte de la fluidez de los alimentos, ¿no? Va a depender de eso sí, creo que es una pregunta muy abierta. Es una pregunta muy, muy abierta. Tendría que ser más específica para poder recomendar algo particular, pero bueno, definitivamente ahí sí diría referencia al nutriólogo gerontólogo, ¿no? Lo mejor que podrían hacer y evaluar justamente en colaboración del equipo multidisciplinario, la parte de la disfagia, existe, sí, no, por qué necesita la dieta semilíquida y también también que es disponible, ¿no? Y también la patología, entonces son muchos factores. Muchas gracias. También llegaron otras, pero más generales, y pues para eso los invitamos a seguir el ciclo de miniconferencias, en donde especificamos más sobre los pacientes con sobrepeso, otros tipos de parámetros, y pues ya, en general les felicitar a ambos por su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y escucharnos. Pues muy bien, muchísimas gracias por su participación. Les vamos a hacer llegar su constancia. Les voy a mostrar y hacer entrega virtual de ellas. Me dicen si las pueden ver. Sí. Donde la Universidad Iberoamericana, a través del Departamento de Salud, le otorga la presente constancia al maestro Martín Granillo Ibarra por su magistral ponencia con el tema Retos en la consulta telenutrigeriátrica por la contingencia COVID y otros escenarios, como parte del ciclo de videoconferencias sobre nutrición y geriatría del 11 de marzo del 2022, con las firmas de la directora del Departamento de Salud, la doctora Alicia Parra, la maestra Miriam López Teros, que es coordinadora del Centro de Evaluación del Adulto Mayor, y el doctor Óscar Rosas Carrascos, que es profesor investigador del Departamento de Salud, SNI nivel 2. Y para la doctora Isabel Barrientos Calo, que bueno, ya le haremos llegar su constancia también por este medio, y para la doctora Mónica Cabazani Silva,
por su magistral ponencia con el tema Retos en la consulta telenutri-geriátrica por contingencia COVID-19 y otros escenarios, en el ciclo de videoconferencias sobre nutrición y geriatría, igual con las firmas de los respectivos doctores y profesores. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Le doy la palabra al doctor Oscar si quiere decir algunas palabras para cerrar, y les agradezco a todos por haber participado en este ciclo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica Cavazzani, muchas gracias, colega geriatra, qué gusto tenerla aquí con su expertise, y ya vi el link en sus redes y bueno, está súper activa y le voy a copiar algunas cosas que me hace falta a mí, claro, tomarlas, doctor, considerarlas para mi... no porque quiero tener más pacientes, sino para hacer más difusión y atención del conocimiento hacia mis propios pacientes. Entonces eso nos falta, ¿verdad? Estamos tan metidos de repente en la clínica o en la investigación que se nos escapa la divulgación científica y cosas prácticas. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ani, por invitar a la doctora Mónica Cavazzani. Y Martín Granillo, maestro Martín, gracias por estar aquí. Sabemos que todos lo apreciamos, sabe usted que lo apreciamos, y ahora como ponente es un gusto tenerlo aquí, ya como especialista y maestro. Y a la doctora Ani Olvera, le repito mi agradecimiento por su coordinación, por apoyarnos con los ponentes y organizar este ciclo con 4 ponentes de este día viernes. También agradezco a Paulina Basurto García, quien estuvo a cargo de la plataforma IBM y nos coordinó preguntas y respuestas. Omitió muchas, pero aceptó el 90%. Y son spam y que repiten y demás. Y a la doctora Miriam, que todavía está aquí, muchas gracias por motivarnos, y coordinadora de la especialidad y del SEAME, por motivarnos y permitirnos hacer estas videoconferencias, y por supuesto a Karen Sinaí Xicotencatl, que ahora no prendió su cámara, pero estuvo tras bambalinas y nos hizo los reconocimientos inmediatamente y los tuvo aquí listos y coordinó el resto de la logística. Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Recuerden que cada viernes estamos conectándonos a las 10 de la mañana. Entonces, estamos a punto de mandarles el nuevo flyer con la siguiente programación del siguiente viernes. No se lo pierdan. Van a estar coordinando la maestra Karen Xicotencatl y la maestra Ani también. Entonces, nos despedimos. Que estén muy bien. Entonces, dejamos de transmitir en vivo. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.